Torrealba, donde ayer también hubo informaciones y noticias. Lo decía acá nuestro querido compañero, está preso. Ha pedido que se le levante la prisión preventiva, pero no ha sido escuchado. ¿Cuáles son los delitos? A veces nos olvidamos de por qué le están imputando al exalcalde Torrealba. Asociación ilícita, gravísimo. Gravísimo, uno de los delitos, Mario Antonio, más graves o con mayor sanción. Fraude al fisco, delitos tributarios y lavado de activos. En sencillo, plata que iba a las corporaciones, que se desviaban a través de sobres, en depósitos efectivos. Se habla de una maquinaria para sacar plata. En un momento se habló de un mito, de que escondía la plata en las murallas. Eso fue descartado por la PDI, pero le da salsa y le da pimienta a este caso de corrupción que se instala en el Barrio Alto acá, con una figura emblemática además de la política chilena. Y el día de ayer, el señor Torrealba, y a través de una declaración en donde se da a conocer que justamente sí, acepto lo que se me dice, efectivamente me llegaban sueldos de sobres con dinero. Él lo dice, y acá cambia un poco lo que habíamos escuchado durante todo este tiempo. ¿Qué les parece que veamos una nota que nos va a dar el contexto, nos va a entregar estas declaraciones y luego lo desmenuzamos? Una nota que preparó 24 horas el equipo político, la vemos de inmediato. Por casi 6 meses ha estado en prisión preventiva el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. En junio, el Ministerio Público le imputó 29 delitos de fraude al fisco, lavado de activos y asociación ilícita. Muy preparado y con muy buenos elementos. ¿Lo hiciste su inocencia? Así es. Lo he dicho, lo repito y lo reitero. Una opinión que no fue compartida por la Fiscalía. En la audiencia de formalización se detallaron movimientos irregulares en sus cuentas corrientes, además del hallazgo de dinero en efectivo que estaba escondido en la casa del exedil. En total, se habrían desviado más de 760 millones de pesos a su bolsillo. En sobres con un papel interior que cubría los billetes y no permitía ver su contenido. Este miércoles se dio a conocer una declaración que le entregó a la Fiscalía en la que reconoce que sí recibió dineros en sobres. Jamás me apropié de dineros de la Municipalidad de Vitacura, reconociendo, al igual que lo hice en mi primera declaración, que sí recibí sobres con dineros provenientes de Vita Deportes desde el año 2018 hasta fines del año 2020, los que fueron esporádicos y con montos considerablemente más bajos que los que se indicaron en la audiencia de formalización. En su declaración, Torrealba también detalló las sumas del dinero recibido. No recuerdo, pero de un modo genérico puedo indicar que deben haber sido unas 7 u 8 veces por año y de aproximadamente 1 millón a 1.200.000 pesos. Y en solo una oportunidad recuerdo haber recibido algo más, la suma de 2 millones de pesos aproximadamente. Montos que vendrían de corporaciones privadas como Vita Salud o Vita Deportes, las que recibían importantes subvenciones de dinero público. Raúl Torrealba aseguró que la plata la habría gastado en actividades comunales. No tengo certeza absoluta del detalle en qué utilicé esos dineros, pero no los utilicé en gastos propios. Pero no lo puedo asegurar, pues de alguna forma, en alguna oportunidad, se puede haber confundido el dinero recibido de ese modo con el propio. Torrealba además señaló que parte de esos dineros fueron destinados a gastos de emergencia durante la pandemia. Sin embargo, no quedaron registrados en ninguna parte. Con o sin enriquecimiento personal, usar platas en negro sin preguntar su origen, sin declararlas, es algo cercano a lo delictual, es sospechoso y es muy reprobable. La declaración de quien fuera alcalde durante más de 25 años fue duramente criticada en el Parlamento. No le quedó más alternativa que reconocer la ejecución de prácticas mafiosas como la entrega de sobres con billetes. Ahora lo inverosímil es que estos dineros hayan estado destinados a gastos de la comuna. Creo que falta algo más que él tiene que manifestar en cuanto a la verdad. No hay nada más sano y nada más libre que él diga realmente qué es lo que hacía. Este jueves, la defensa de Raúl Torrealba pedirá por 8ª vez revisar sus medidas cautelares. Mientras tanto, el exmilitante de Renovación Nacional se mantendrá en el anexo cárcel Capitán Llaver.
Claro, ahí uno podría decir están los dos paralelos, ¿no es cierto? Y que es bien claro que esto no hay un sector político que se adjudique la corrupción, sino que está en todos lados y por eso es tan importante la modernización un poco que hablaba Mario Antonio del Estado y que no sea así de fácil. Y transparencia. Pegar los manotazos. Y lo otro que a mí me parece... Control. Y lo otro que me parece súper importante, ¿sabes qué? Que al menos tenga que haber alternancia al poder y que ya no se puedan quedar tantos años los alcaldes. Porque ahí eso se cambió y me parece súper bueno, porque al final se quedan como verdaderos patrones de fondo en ciertos cargos de poder donde se presta para la corrupción también. Eso es un punto también. que el nuevo texto constitucional extiende ahora a los presidentes de la República. Según algunos, la aparición o irrupción de exmandatarios hablando de estos porque le impediría eventualmente volver a postularse. Es la crítica que le hacen a la expresidenta Bachelet. Pero volviendo a este punto, cuando dice abajo, me parece injusto pagar con mi propio dinero porque es lo que él dice. Efectivamente me llevaron unos sobres con plata, pero estos sobres con plata que eran de deporte, los guardamos en un fondo de reserva en casos excepcionales, por si queda esto, porque ¿cómo lo voy a estar pagando yo con mi propia plata? Pero no nos olvidemos que estas denuncias además vienen de personas que eran súper cercanas al alcalde Torrealba, una persona más joven, un amigo de muchos años que finalmente termina por autodenunciar y finalmente esto abre todas las aristas como para pensar que efectivamente estos dineros no quedaron en la municipalidad. Cuando tú dices eso, que me parecía injusto pagar con mi propio dinero, yo entiendo que muchas veces la gente que se dedica al servicio público muchas veces pone plata de su bolsillo. Pues te la devuelven, sí. Yo conozco alcaldes que de pronto ponen plata de su bolsillo porque llega una señora que no tiene plata para los remedios. Entonces, como no te puedes meter ahí en la orgánica, ahí está, listo. Pero de ahí a sacar la plata que va para un fondo A para hacer determinada cosa, destinarlo discrecionalmente a otro, y sin saber lo que pasó con esa plata, eso es lo que no corresponde, si es que incluso fuera así como dice el alcalde de Torrealba. Ahora, los montos que se hablan son bastante grandes. 633 millones. Estamos hablando de un municipio que maneja muchos recursos, con un alcalde que estuvo ¿cuántos años en el lugar? Como alcalde. 21 años, si no me equivoco. 21. Y cada vez que pasa eso, yo creo es que más la de gente 20. se empieza a formar dominios. Pasaba por los senadores. ¿Te acuerdas cuando decían que en la región de O'Higgins no había un nombramiento de ni presidente de la Junta de Vecinos sin que pasara por el senador aquel? Eso se da, los caudillajes se dan en los municipios. Y ojo que esta es una parte, porque estamos hablando de Vita Deporte. Esto puede ser mucho más amplio porque, por ejemplo, está Vita Salud también, que se acuerdan que han habido varios reclamos porque se han parado los beneficios para los vecinos en Vita Salud en una clínica privada, pero hay una investigación que hay varios millones de pesos que no se han podido acreditar. ¿Qué es el tema? Entonces, yo creo que este caso también tiene muchas aristas que recién estamos viendo algunas de ellas. Oye, cortito el dato de la cantidad de años, fueron 25 años entre el año 96 y el 2021 la alcaldía de Torrealba. Oye, la Mari mencionó a Vita Salud, que acá me gustan las frases de abuelita, pagan justo por pecadores, podríamos decir acá. Acá los focos están puestos en Vita Deporte, ¿cierto? Que era la Corporación de Deporte de Vitacura que le pasaba evidentemente o aparentemente estos sobres con dinero que eran para deporte y se ocupaban para otras cosas. El tema de Vita Salud es que la actual administración en el fondo cortó todas estas cuestiones y Vita Salud va a terminar. O sea, derechamente, si usted se atendía en Vita Salud, iba de otra comuna porque no sé qué era bueno ahí, le quedaba cerca, lo atendían rápido, se acaba. Porque se termina el aporte de dinero y no tan solo aquello, también se termina con la concesión de arriendo del edificio donde funciona. Entonces son las otras víctimas de la corrupción. ¿Por qué? Una corporación que funcionaba aparentemente bien, pero como está todo en duda, se suspende. Porque hay 800 millones mal rendidos. No estamos diciendo que se quedaron con la plata, no se sabe, hay que investigarla, pero están mal rendidos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el municipio? Parémoslo. O sea, ¿dónde está esta plata? Que se investigue primero antes de seguir metiendo recursos y como tú dices, Simón, pagan justo por pecado. Yo escuchaba 150 trabajadores que trabajaban ahí, que aparentemente van a quedar sin trabajo, 8.000 usuarios al año, 50.000 prestaciones al año, acceso económico a especialidades médicas. Esa era la promesa, lo que se vendía, lo que funcionaba esto, pero que por los escándalos de corrupción finalmente terminan pagando, porque claro, como decía la Mari, hay unas platas que hay que rendir, que no se han rendido, hay una concesión de arrendamiento que tampoco se está gestando. Ante todas las necesidades de una comuna, bueno, una comuna rica como es Vitacura, igual la alcaldesa y los concejales han tenido que generar muchísimas reuniones y trabajar durante mucho tiempo para poder ordenar
todo este desorden financiero que existía en la comuna y recortar por todas partes. Y lamentablemente Vita Salud, que es un lugar donde efectivamente se atiende mucha gente y sobre todo adultos mayores, además de todas las personas que trabajan ahí, se va a terminar. Las otras víctimas de la corrupción, cuando dice, oye, ¿qué me afecta la corrupción? En eso. Ahí es donde uno puede explicar este tema de la asociación ilícita, porque la asociación ilícita no es un delito que en sí, podríamos decirlo. La asociación ilícita necesita lo que se denomina un delito base, es decir, yo me agrupo, me organizo, me jerarquizo, tengo lucro, tengo un liderazgo para cometer tal y cual delito. Y eso es lo que se plantea acá, que el alcalde, en su calidad de jefe comunal, tuvo un grupo de personas, se organizó, él era el jefe y como jefe distribuía este lucro a partir del fraude al fisco. Esa es un poco la explicación y por eso es que, como dice Mari, como dice acá Mané, hay una estructura que la Fiscalía ha determinado que era su supuesto grupo de confianza y luego estas personas que se dan cuenta que ya pasados los años de verdad había que hacer algo porque les iba a caer también a ellos, como se dice, el ventilador con... Así como... Con lo que sea. Con basura. Oye, una cosa que también yo creo que a la gente le fastidia mucho, le molesta, nos enchucha, como se dice, es la desfachatez con la cual se desarrollan este tipo de cosas y con lo cara de palo que son para tratar estos temas. Así como mencionábamos antes estos mensajes donde hablaban cara de palo, cómo nos vamos a salir a defender. Así como escuchamos el audio de Policía, donde también hablaban de esto y lo otro. Los colombianos. Claro, aquí tengo parte de la declaración del exalcalde, exmilitante RN, Raúl Torrealba, a propósito de estos temas. Dice, bueno, sobre la recepción de billetes, dice, de acuerdo a la declaración de Torrealba, que, comillas, me parecía injusto tener que pagar esos gastos con mi propio dinero. Sigo. No tengo certeza absoluta del detalle en qué utilicé esos dineros, pero no los utilicé en gastos propios. Pero no lo puedo asegurar, pues de alguna forma, en alguna oportunidad, se puede haber confundido el dinero recibido de ese modo con el propio. Eso es lo que dice el alcalde. O sea, no puedo asegurar en qué lo gasté, pero se pudo haber confundido. Bueno, reconoció además el ex militante de RN también que enviaba a choferes a depositar el dinero que había en los sobres, pero dijo que venían de mi sueldo o de mis inversiones, para lo cual tenía cuentas bancarias en 4 bancos. No puedo asegurar que no se hayan confundido. En 4 bancos. 4 bancos. Y algunos afuera, por lo que con se un sabe. alcalde. ¿Cómo? O sea, la desfachatez para decir, ¿sabes qué? Sí, bueno, todavía la plata no era tanta, era esporádico, no son los montos que se hablan. Habla de la práctica. Y no lo ocupé para mi gasto personal, pero se pudo haber confundido porque resulta que los metía en el mismo bolsillo. Son tan caraduras de aquí y de allá. Pero ¿sabes qué, Eduardo? Ese argumento es el mismo que usa Juan Manuel Fuentealba lo mismo. Respecto de los gastos reservados. Es decir, confundí la plata fiscal con la plata de mis inversiones, con la venta de mi departamento a mi hijo, es cierto que es bastante... Por eso digo, es cierto que es bastante similar. Pero mira, maquinaria. Mira, a propósito de esto, de que cuando se producen